Arratsalde on guztioi. Yo soy Elida Grandes, pertenezco a la Junta de OME. OME es la asociación que hoy organiza el evento, ¿no?, con Guillermo y con Ander. Y bueno, pues eso, tengo el honor de estar en la Junta desde hace un año. Es una asociación de profesionales de la salud mental comunitaria que pues defendemos la salud pública en comunidad. No tenemos ayuda de la industria y las instituciones, tampoco intentamos que nos apoyen demasiado. Y es multidisciplinar. La semana pasada estuvimos en el Congreso Estatal de la AEN en Barcelona y es un gusto ver que la siguiente junta está formada por 3 residentes, por abogados, psicólogos, enfermeros, enfermeras. O sea, está formada por gente joven y gente de muchos ámbitos que trabajan con la salud mental, que es lo más interesante un poco. Es comunitaria, es participativa. Esa es la idea, ¿no? Y luego pertenecemos al Consejo Asesor del Gobierno Vasco, que no es baladí. Me he enterado esta semana que eso supone un poder, y el poder es para usarlo, como todo, es un ejercicio, ¿no? Como todo no, como todo poder, perdón. Entonces, un breve comentario sobre el sujeto, sobre Guillermo, porque para mí ha sido un honor conocerle, siempre ha sido un referente en la salud mental comunitaria. Desde el primer libro que leí de él, el manuscrito encontrado en Cienpozuelos, ¿no? Y ha sido como, bueno, pues verle en persona, después de ver los vídeos en internet, pues muy interesante. No solo que haya venido desde Gijón, sino que nos hable de un tema tan importante como el suicidio, o suicidios, ¿no?, que la S es muy importante, ya lo veremos, sino que lo haya escrito y que se haya interesado en este tema. No solo este libro, porque ha escrito un montón de libros de las falsas promesas psiquiátricas, donde habla de que la salud mental está pues en peligro, en el sentido porque está pidiendo tutela más que autonomía. Y bueno, esa visión crítica es la que necesitamos en nuestra perspectiva de la salud comunitaria, porque es lo que nos salva y lo que nos dará una salida. En su libro nos habla de hay que pensar y hay que hacer pensar y hay que no hacer pensar, ¿no? En qué posición te colocas en una situación como el suicidio, ¿no? En una situación en la que ha entrado la ley de la eutanasia el año pasado, incluyendo el suicidio asistido de los pacientes con patología psiquiátrica, que somos de los pocos países que la incluyen. Y es un debate que está entre todos los profesionales de la salud mental, ¿no? Un debate que está legalizado, además, está por ley, ¿eh? Entonces, el hacer pensar y no pensar en esta situación es muy importante. También en un momento en que ha entrado la ley de prevención del suicidio, casi seguida, ¿no? Hay que prevenir el suicidio por ley, ¿no? Y estamos también obligados a hacer una serie de planes, ¿no?, para prevenir el suicidio y luego para hacer un suicidio asistido, ¿no? Entonces hay cosas que, bueno, pues son muy interesantes. La semana pasada en el Congreso, una de las cosas que quería un poco recalcar y ya doy un poco cierre, es una persona que habló en el Congreso, que era un psicólogo y que había sido paciente de la sanidad pública. Bueno, pública no, porque en Barcelona toda la salud mental es privada, pero bueno, de la salud mental de allí. Y habló, dijo: ahora nos ayudan a morir bien, pero nadie nos ayuda a vivir bien, ¿no?, en comunidad, ¿no? Entonces, el debate es muy profundo, yo creo que es muy interesante, ¿no?, porque nos remueve a todos, ¿no?, porque estamos ahí, ¿no? Y va a ser un formato de una conversación entre 2 amigos, ¿no?, entre Guillermo y Ander. Ander Retolaza ha sido el jefe de Basauri, del CSM de Basauri mucho tiempo, comunitario me he hecho yo socia por él y mucha gente, ¿no? Y bueno, pues un psiquiatra comunitario. Y muchas gracias a Sirica, al lugar, por supuesto, por su calidez, ¿no?, por su hospitalidad, a Ibai, a Hitor y a toda la gente, ¿no? Y bueno, como decía Camus en todos los libros que se lee de suicidio, ¿no?, el suicidio es el único problema serio en la vida, ¿no? Pues ahí os dejo. Vale, eskerrik asko, gracias, Elida.
¿Quieres decir algo, Guillermo? O pasamos directamente a... Pasamos. Bueno, yo solo un matiz de todo lo que ha dicho Elena. Lo de Guillermo, había muchas cosas. Hay un tema importante que yo no quiero ocultar y que está ahí. Este es Vox Populi, que también es el padre de un filósofo muy conocido que se llama César Rendueles. Y tiene una nuera también muy interesante que se llama Carolina, que también hace cosas muy importantes. ¿Cómo es el apellido de Carolina? No, Del Olmo. Del Olmo, Carolina del Olmo. Junta casi los nombres. Y sobre mí quería decir que, entre otras muchas cosas, si tengo algún mérito, que tengo pocos, es el de haber sido presidente de esta asociación antes que esta chica. Pero bueno, ella lo llevaron muchísimo mejor y muy bien. Vale, vamos al grano, porque no tenemos demasiado tiempo. Ay, perdonad, 1 hora y cuarto de vídeo desde que he empezado yo. Lo tengo calculado para que se pueda subir bien a la web. Entonces hay un límite de tiempo. Vale, nos queda 1 hora. Probablemente... Pero también puede ser 1 a 2 y con el público. Sí, esto es abierto, ¿vale? ¿vale? Yo he preparado unas preguntas para Guillermo, para que él se pueda explayar y esté cómodo, pero se pueden cambiar el orden o pueden salir cosas del público. Bien, vamos al grano, que es lo que creo que es importante. El libro de Guillermo se titula Suicidios, con un paréntesis en la S final del suicidio. Yo creo que es importante. Entonces, bueno, para empezar, a ver, yo le diría a Guillermo, en el libro insistes mucho, me he anotado para acordarme mejor, en que el suicidio no es un genérico universal, es decir, no hay un concepto abstracto en el que encajen todos los suicidas. Que ahí se supone que la ciencia tendría que decir algo, sino él entiende que es más bien un particular nominal, que cada caso es diferente y muchas veces no tiene nada que ver y que ahí la ciencia puede entender poco. Yo creo que por eso es el título que ha puesto él, así ya nos lo dirá ahora, por eso ha puesto la S, porque no es un suicidio, son muchos suicidios, pero es el debate, hay un suicidio y muchos suicidios, ¿no? Y en las primeras páginas del libro él ya habla de que en realidad lo importante es estudiar suicidios concretos. Hay un montón de casos que ha introducido, no sé cuántos, pero 40, 50 casos. Entonces, de personas que se han suicidado. Entonces, bueno, empieza a hablarnos de esto, ¿no? Del suicidio, los suicidios y por qué has metido tantos casos en el libro. Sí, bueno, la genealogía del libro a lo mejor os interesa. Se me ocurrió empezar... Bueno, yo tenía interés sobre los suicidios. El primer artículo que escribí en mi vida, que es muy raro, se llama Suicidio en el medio militar, que lo escribí cuando estaba haciendo la mili, aquella mili franquista que nos tenían, ¿no? Por aquellos lugares. Coincidí en un extraño viaje. Empecé en el Ferrol, seguí en Cádiz y acabé en La Gomera. Y en medio estuve en un hospital de Marina y había allí un comandante que tenía aspiraciones a cátedra, luego llegó a catedrático de Madrid, que me usó de lo que llaman los ingleses escritor en la sombra, y escribí un artículo sobre el suicidio en el medio militar, que fue mi primer artículo, el que salió en la revista de López Ibor. O sea que el interés por el suicidio mío es antiguo, ¿no? Pero este libro en concreto nace de ver que una tesis doctoral sobre 10 años de suicidios perfectamente hecha, que codirigí de un amigo mío que se llama Jorge Díaz, después de 10 años de estudiar todos los suicidios que se producen en Asturias, de estudiarlos bien. Teníamos acceso por unos extraños enchufes a los juzgados, a las autopsias y eso. 10 años de estudiar todos los casos. En la comida aquella de posttesis, la dirigíamos un catedrático de allí, Julio Bobes y yo llegué a la conclusión de que haber estudiado todos los casos de suicidios en Asturias no aportaba nada de saber. Ese es un poco el origen del libro. ¿Por qué no aportaba nada de saber? Por un poco que esto que decía Ander ahora, ¿no? Es decir, tenían en común todos aquellos casos que se habían matado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el libro cito 3 casos extremos. Estudio fundamentalmente, a mí me empieza a interesar sobre todo lo que dicen, las notas de suicidio, ¿eh? Todo el libro está articulado en torno a los mensajes que dejan, ¿no? Ese valor que tiene alguien para querer dejar memoria, para dejar explicarse. Entonces, 3 casos muy extremos de la tesis de Jorge Díaz que me llevaron a escribir el libro. Era un poco el caso de un chico joven, 18 añinos, estudia COU, le deja a la novia, coge la escopeta y ¡bum!, se vuela la cabeza, ¿no? Deja unas notas muy románticas, muy bonitas, en el libro sale. Otro es una bruja que dice, me voy a matar
que se condene a fulanita de tal que me ha hecho la vida imposible, buscarla no sé dónde, ¿no? Un suicidio así muy, muy agresivo, muy de querer dañar a los demás. Y otros, un suicidio que nadie se cree que se ha suicidado, van a avisar al hijo y dicen, pero coño, que se ha suicidado mi padre, si estuve echando la partida de naipes conmigo hace 2 horas, ¿no? Entonces, ¿qué tenían en común todos esos 3 casos? Todos ellos, ¿no? Tenían en común que se habían matado, pero justifica eso, que la palabra, ¿no? Que suicidio sin ese, signifique algo o es algo vacío, ¿no? A partir de esa reflexión, Jorge Díaz, el autor de esa tesis, no procedía de la psiquiatría, había sido psiquiatra, pero iba a ser profesor y es profesor de medicina legal, ¿no? Entonces, en suicidio, junto a esa heterogeneidad de los casos, había muchos más líos implícitos, ¿no? Quien determina ese nombre, suicidio, curiosamente, no somos los psiquiatras ni siquiera los forenses. Suicidio es una categoría que pone su señoría, que pone los jueces. De hecho, hay un caso que cito yo ahí, un señor que se tira del 12º piso, cuando el forense dice fulanito que se ha suicidado, el abogado de la familia dice mucho cuidado que su señoría todavía no ha dicho nada, ¿no? Entonces, es una categoría jurídica donde aparecen casos rarísimos y su señoría, 3 que me acuerde yo, su señoría decide de que un señor que se toma unas pastillas y luego se muere, pero avisa a la ambulancia para que vengan a por él, no es un suicida. Otro que se hace unas heridas con una navaja y que luego se muere porque la atienden mal, tampoco es un suicidio. Quiero decir que está mezclado continuamente varios gremios, ¿no? Gremios judiciales, gremios médicos, los forenses hablan de autolisis, ¿no? Un término tomado de las células, lo que tienen autolíticas son... Entonces ese batiburrillo un poco me llevó a mí a... Bueno, también están los juicios de valor, ¿no? Absolutos, los números no coinciden nunca. En suicidios, cuando se observa desde la sala de autopsias o de las causas de muerte, un libro muy bonito de un autor de aquí, 100 años, no me acuerdo el nombre, en el libro está, 100 años de suicidio, que compara un poco los números, no coincide nada porque se ocultan, ¿no? El propio nombre de suicidio, ¿no? Suicidio, ¿no? Es algo agresivo. Algunos suicidas importantes dicen que no quieren que se les llame suicidas, ¿no? Que quieren que alguien que levanta la mano contra sí mismo, ¿no? Un autor que escribe un libro muy bonito sobre suicidios y que él se suicida, que es Aymery, ¿no? Un viejo resistente al nazismo que pasa por los campos de concentración. Es amigo de Sartre y compañía, dice que suicidio es como si al aborto se le llamase feticidio, ¿no? Estaba ya ganada la batalla por los antiabortistas, ¿no? Entonces, de alguna forma, me parecía que suicidio es una mala palabra, como tú decías, para pensar, una palabra que, como dice Wittgenstein, cuando una palabra la usamos mal son como los zapatos, que si nos hacen daño acabamos caminando mal. Y que entonces requeriría una reflexión metodológica, ¿no? Revisar realmente. Había que anularlo completamente porque podéis decir, coño, si es tan distinto el chico que se vuela la cabeza de la bruja que dice castíguese a fulana, no emplees lo de suicidio, ¿no? Y como tú decías, si realmente empleamos una categoría aristotélica de clasificación, debería desaparecer, ¿no? Una categoría aristotélica es eso del silogismo práctico, los hombres son mortales, Sócrates es mortal, no, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Con ese tipo de silogismo práctico, yo creo que suicidio no nos serviría para pensar. Pero ese autor, que es uno de los que yo venero, dice que nuestra cabeza no funciona así, con esa lógica aristotélica, que lo que él llama lógica ecológica, lógica normal, que cuando digo yo vengo de jugar, pues puedo significar que vengo sudando porque he hecho un partido de fútbol, o que vengo inflado a cocaína porque estaba echando una partida de póker, o que vengo con las neuronas muy activas porque he estado jugando al ajedrez. Es decir, y en cambio nos entendemos, sin una definición de juego, es imposible prácticamente definir qué es juego con una lógica aristotélica del hombre mortal. Dice Wittgenstein un poco que nos entendemos porque las palabras tienen un parecido de familia,
los juegos, incluso el rugby y el ajedrez tienen un cierto parecido de familia, y que la primera aproximación de nuestra lógica es esos parecidos de familia. En ese sentido, suicidio, a pesar de la distancia, ¿no?, semántica, de los contextos diferentes, lo legal o en otros espacios que se produce, tiene ese parecido de familia que me atreví yo de alguna forma a matizar con esa S, ¿no? No existe suicidio en cuanto tal, pero sí existen esos suicidios con parecidos de familia, con ese final, ¿no? La muerte de alguna forma sí hace que una primera aproximación nos venga bien hasta ahí. Entonces el libro está hecho un poco con esos casos clínicos que le robé a Jorge, casos míos, bueno, una cierta experiencia en el que lo fundamental, ya digo, que traté de hacer era recoger el mensaje. Casi todos son textos, cartas, escritos de escritores profesionales, ¿no?, que traen noticias. Eso sí nos ayudan a pensar, ¿no? César Pavese, algunos de esos escritores que dejan esos finales, ¿no?, que nadie... Algunas veces frenan las tentativas de suicidio, no puede superar la carta, ¿no? Styron, por ejemplo, que está pensando en suicidarse, dice que no culmina su suicidio porque quería escribir una nota de suicidio mejor que la de César Pavese, ¿no?, que es esa... Es un gesto, mañana no escribirán más, señoritas lo han hecho, no seáis muy chismosos, ¿no? Ese tipo de textos, ¿no?, que nunca son tan brillantes como el de Pavese, de alguna forma me parecía a mí lo más importante. Y lo último, cuando estuve pensando en escribir o no escribir sobre suicidios, también me autolimité porque pensaba escribir un capítulo sobre una autora que me interesaba muchísimo a mí, que es Sylvia Plath, ¿no? Y leéis como 6 biografías de Sylvia Plath, pero leí también algunos textos de, ¿sabéis?, la poetisa esa famosa. Leí algunos textos de Ted Hughes, ¿no?, de su primer marido, que coleccionó también otra esposa suicida, y leí también el suicidio de su hijo, de Nicholas, el hijo de Silvia. Entonces, un poco lo que dice Ted Hughes es que no hay que ser muy corvinos, no hay que ser muy chismosos, que en realidad cuando estudiamos biografías, a los que nos gustan las biografías y a los psiquiatras nos gustan mucho las biografías, en realidad que es un género bastante parecido al chismorreo, que queremos mirar por el agujero de la habitación y que no nos creamos que cuando leemos las biografías de Proust que nos parecemos bastante, dice Ted Hughes, a los que quieren saber cómo se lo hace Jesulín Dubrique o compañía, ¿no? Entonces, poner unos límites a esa penetración en las biografías, el mundo se divide entre los partidarios de Sylvia Plath y los partidarios de Ted Hughes. Yo soy partidario de Ted Hughes en contra de la inmensa mayoría de los que escriben, pero me pareció también ese respeto, ¿no?, ese respeto por la intimidad, no querer penetrar, no ir más allá, ¿no?, de esas notas que ellas nos dejan. Entonces es un poco el deseo de escribir, ¿no?, y un poco el contexto en el que yo traté de escribir un poco suicidios, que... Bueno, me enrollo demasiado, córtame. Muy bien. No, te iba a decir, primero, que me alegra que te guste Wittgenstein, que a mí también, y lo segundo era que no creo que podamos hacer las 10 preguntas que teníamos planeadas, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Porque lo importante es que Guillermo hable. Un pequeño cambio de tercio. Hay 2 palabras que utilizan en el libro en la primera parte, que es pontífices y artesanos. Esta se la he traído porque me parece que tiene algo que ver con los profesionales de la salud mental. Guillermo más o menos dice que para los psiquiatras especialmente, pero en general para los profesionales de la salud mental, hay 2 actitudes. O uno bien se dedica a pontificar por algo que quiere que ha aprendido y al final acaba hablando muchísimo de lo que no sabe, o bien está de artesano y consigue mal que bien ayudar a la gente de una familia humilde porque puede trabajar desde la ignorancia. Entonces, los psiquiatras nos clasificaríamos en pontificadores, que normalmente hay muchos entre los catedráticos, por ejemplo, y artesanos que se dan entre la gente de a pie, muchos bastante sabios pero muy desconocidos.
Entonces, también hace referencia a la psiquiatría moderna dentro de esos aspectos que tiene, que la entiende como una práctica entre burocrática y represiva. No dice que sea solo una cosa o la otra, pero que anda por ahí navegando entre ellas. Entonces me apetecía preguntarle desde esa perspectiva, y suponiendo que los profesionales que estamos aquí y algunos colegas nuestros nos apuntamos al bando artesano, como no, ¿qué podemos hacer con nuestros pacientes, especialmente si presentan riesgo suicida? ¿Qué se puede hacer? No hay ciencia, no podemos pontificar. Sí, bueno, el término, la clasificación está tomada de... No es mía, por desgracia, la clasificación es de Bertrand Russell, que hace un chiste respecto a San Agustín, ¿no? Dice, coño, porque ven unos niños robando un pedal, deducir de ahí que el hombre nace en pecado, hay un salto lógico importante. Y lo extiende, ayer dice también de Freud, ¿no? Porque los que se equivocan siempre, los 3 o 4 casos, dice, deducir el instinto de muerte de esos 3 casos, ¿no? Se podía extender, ¿no? Toda la historia de la psiquiatría, López Ibor, la época de la angustia, todas esas historias que se hacen, esos son pontífices, ¿no? Los que saltan de un saber muy limitado a dogmas generales, ¿no? ¿Qué pueden hacer los artesanos? Pues fundamentalmente reconocer, ¿no? Que son artesanos, que no son científicos, y en nuestro caso concreto que no somos médicos. Es decir, la artesanía, lo que diferencia la práctica artesanal de la práctica científica es un poco el cómo sabemos las cosas, ¿no? Yo pasé consulta, hasta que me jubilé, los últimos años en un centro de salud mental que estaba al lado de otros servicios de medicina general, ¿no? Y aparentemente la práctica era igual. Llegaban pacientes, nos contaban sus cosas, solían salir con una receta y alguna recomendación de algunas otras actividades, y parecía que los dos éramos científicos, ¿no? Y era mentira, esa apariencia era absolutamente mentira, y se descubría simplemente con una pregunta a los psiquiatras o al traumatólogo que estaba a mi lado. Usted me dice que tengo una depresión, ¿cómo lo sabe? O al traumatólogo, usted me dice que tengo una rotura del fémur, ¿cómo lo sabe? El traumatólogo le decía, mira, esa placa, mira, ahí tienes esa fractura, por eso debes hacer eso. Cuando me preguntaban, ¿usted cómo sabe que yo tengo una depresión? Tenía que, de alguna forma, que contestarle por mis habilidades artesanas, ¿no? Porque he escuchado muchas historias como la tuya, porque me resuenan, ¿no? Como lo tuyo. Entonces, separar claramente, ¿no? Lo que es artesanía de lo que es ciencia requiere de alguna forma una humildad y saber cómo es nuestro oficio, ¿no? Los grandes científicos son muy jóvenes. Un matemático, si a los 30 años no ha descubierto algo, se puede dar por perdido, ¿no? O un ajedrecista o alguien así abstracto. Los artesanos aprendemos con la práctica. Y el modelo un poco del buen terapeuta, los estudios empíricos revelan eso. No importa de qué escuela seas, si llevas muchos años seguramente vas a ser buen artesano, y si llevas pocos años, aunque sepas mucho, es difícil que seas un buen artesano. La práctica, esa práctica es lo que determina la artesanía. ¿Qué hacer en cuanto a artesanos con nuestros pacientes con riesgo suicida? Pues eso, no jugar de farol, no gestionar los riesgos desde ese saber poco científico, ¿no? Partir un poco de esa cierta experiencia, y desde ahí no es tanto un no saber, ¿no? Quiero decir que así como los pontífices, los científicos de verdad, pueden establecer un plan de suicidios de alguna forma estudiando grandes curvas o grandes... Los artesanos no es que no podamos hacer nada por nuestros pacientes, ¿no? Yo siempre que me reúno con colegas y eso, les cuento cómo desde la artesanía se han logrado alguna gestión de riesgos importantísima en la servilleta de una cafetería de un hospital.
Los que estudiasteis pediatría, os sabéis, bueno, los médicos en general, lo que es el test de Apgar, ¿no? Test de Apgar son el riesgo que tiene un recién nacido, cuándo debe ir a la UBI, cuándo debe ir a la incubadora, cuándo debe ir a la teta de su madre, ¿no? ¿Cómo se hace el test de Apgar? Apgar es una pediatra australiana que en un hospital, estamos como nosotros tres aquí, comenta con sus compañeros, oye, como cuando está muy grave un crío, ¿cómo le ves? Tiene este signo, ¿no? De cianosis, esto de no sé qué. Y en las servilletas del bar empiezan a ver cuáles son esos riesgos y en muy pocos días diseñan un test que ha salvado millones y millones de vidas humanas. Cuando se hacen planes de suicidio juntando todos esos datos tan confusos, se llegan a conclusiones absurdas. Yo, que he seguido muchísimas tesis sobre suicidios, he visto las cosas más peregrinas, que están las tentativas de suicidio y algunos suicidios en relación con los triglicéridos y el colesterol y la Biblia o las religiones, ¿no? El catolicismo. Si reconociésemos nuestra artesanía y gestionásemos los riesgos con ese saber modesto, sin ese aparentar un saber médico que no tenemos, sin esa especie de ibris que nos controla, y aprendiésemos, ¿no?, del test de Apgar, yo creo que podíamos ayudar más a nuestros pacientes suicidas que jugando de farol, ¿no? Jugando de yo sé, yo te doy este antidepresivo por la nariz ahora, que va a ser más bueno que, ¿no?, más rápido, absolutamente. Muy bien, Guillermo. Lo siguiente es una extensión un poco de esto, ¿no? Pero en el libro, cuando hablas de la situación de los allegados a una persona que ha cometido un suicidio, digamos la familia más inmediata, amigos y demás, una mención que haces es que lo de buscar las razones es una de las tareas del duelo suicida, ¿no? Siempre hay que preguntarse por qué pasó, cómo fue, qué hice yo, lo dejé de hacer, pero añades que hay una enorme desproporción entre esas razones que uno busca y lo irreparable del acto en sí mismo, porque hay tal distancia que esa distancia es excesiva, ¿no? Y la conclusión sería que hay que dejar abierto una parte de misterio, lo que no tiene respuesta, y que eso siempre, ese misterio marca el límite de cualquier cosa que podamos saber. O sea, el misterio marca un límite de nuestros saberes. Entonces, desde esta perspectiva, y hablando también de aspectos prácticos, supongo que sabes lo que es el trabajo de posvención, qué es lo que se hace con las familias de una persona que se ha sido suicidada. Lo digo porque esta es una recomendación de todas las guías y las estrategias de prevención del suicidio. Haga posvención, trabaje con los familiares de una persona que se ha suicidado, de los amigos, porque tienen más riesgo que los demás. Y entonces, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué hacemos con los familiares cuando tenemos ya el muerto sobre la mesa? El último capítulo de suicidios es el trabajo mío con familias de suicidio, en la posvención del suicidio, ¿no? Y de nuevo se necesita el plural, ¿no? Quiero decir que, por un lado, de nuevo, aceptar ese misterio, ¿no? Ese hijo que le cuenta que su padre, después de echar la partida con él, se ha suicidado. Pues es imposible, ¿no?, que sepamos más que él no se lo explica, pues yo tampoco, y lo único que puedes hacer es de alguna forma mantener cerrado el misterio, ¿no? En los críos muy jóvenes y en los adolescentes también se da eso, ¿no?, esa imposibilidad de saber, porque cuento, vamos, algún caso que cuento. Un crío de 12 años de campo le dice su madre: vete a hacer los deberes, que no sigas cogiendo hierba. Y engancha una escopeta de su padre y se pega un tiro. ¿Por qué? Pues la verdad es que ni la madre, ni el padre, ni yo, ni nadie podemos un poco saber eso, ¿no? Entonces, aceptar ese misterio, sobre todo en esos casos, ¿no? No creernos sabios, interpretar donde no hay. A mí, por un lado, me parece eso importante, pero la posvención del suicidio a mí me parece una tarea central pero que requiere de nuevo ese plural, ¿eh? Ahí sí que un poco yo cuento 6 o 7 situaciones en las que yo he hecho posvención de suicidio, pero quiero insistir en alguna cosa.
que no somos solo los psiquiatras, ¿no?, los que podemos hacer posvención, sino que muchas veces el propio contexto, ¿no?, es el que de alguna forma hace esa posvención del suicidio. Amos Oz, por ejemplo, el famosísimo escritor, ¿no?, israelí, siempre candidato a premio Nobel, patriota, ¿no?, capitán de tanques en el ejército israelí, se suicida su madre cuando él tiene 15 años. Ya es un niño prodigio, es un escritor notable. Escribe una carta a su madre que yo creo que todo el que tenga tentativas suicidas hijo debería leerse, ¿no? Que cuando se tiene hijo le dice: mamá, cuando me tuviste a mí, perdiste tu derecho al suicidio. Pero en lugar de seguir con su padre, que es bibliotecario de la universidad, es amigo de los grandes, los gobernantes sionistas, Amos Oz se va a un kibutz, se va con los chicos de la Redneck, donde no escribe nada durante unos años, trabaja en el campo, se consolida una ideología de socialismo kibutziano y de defender su tierra y eso. Y sale adelante sin ningún psiquiatra y se convierte en el gran escritor que es, ¿no? Entonces, de alguna forma, aceptar esos contextos que se dan mucho, Algún conocido mío, por ejemplo, Vicente Cazcarra, dirigente del Partido Comunista de España, al que torturan mucho y durante la transición hace suicidio, a su familia la posvención del suicidio es que se reconozca, ¿no?, el mérito de Vicente, que se le ponga una calle y que se maldiga a los torturadores. Pero aceptando esos contextos, y que muchas veces el contexto no es propiamente de psicólogos, de psiquiatras, sino que hay terapeutas silvestres, ¿no?, estupendos, mejor que nosotros. El santo cura de Oz, por ejemplo, cuando una madre no sabía latín, era bastante analfabeto, pero era un terapeuta silvestre, una madre muy angustiada, dice: mi hijo se condenó cuando se suicidó, y el cura le dice: no, porque entre el puente y el agua hay una distancia tan grande que el Señor le perdonó y te espera en el cielo, ¿no? Es decir, esos contextos que de alguna forma consuelan, yo creo que las debemos tener en cuenta. Y el plural exige, pues, esa labor artesanal. Yo me encuentro con todo tipo de situaciones, de las que no se va a consolar nunca, ¿no? Una madre con un hijo único que se suicida, al que ha tratado de cuidar continuamente, y le ha apartado, el padre marido de esta señora se había suicidado también, le ha tratado de apartar de toda su familia paterna, ha emigrado a Asturias para que no tenga ningún contacto. Le cuenta a su hijo que su padre murió de un suicidio. Cuando se suicida su hijo, queda completamente, ¿no? Yo había tratado a su hijo y la continúo viendo. Tiene 80 años la señora y lo único que hacemos, pues, es hablar, ¿no?, como conmemorar eso, ¿no? Y en otros casos hay justamente lo contrario, ¿no?, una especie de identificación con el agresor que hay que respetar completamente, ¿no? La madre de un chico que dice que quiere que le entierren con la bandera roja y que deje una carta: socialismo, barbarie, muy emotiva, pues se convierte en justo lo contrario, se hace de una secta y dice que los que estuvimos, pues hay que respetar también esa identificación, los procesos de idealización. Quiero decir que lo que hay que salir es ese modelo del trabajo de duelo, ¿no? El trabajo de duelo a mí me parece que es de las fórmulas más repulsivas que hay, ¿no? Ese trabajo de duelo que parece un manual del inversor. Lo que hay que hacer es sacar la inversión afectiva del muerto, depositarla en ti mismo y buscar nuevos objetos en que depositarla. Eso está bien para el manual del buen inversor, pero que es un mal consejo ese, ¿no? Que esa diferencia de Freud en Duelo y Melancolía. Y que entonces que hay que aceptar esa posvención del suicidio como nos viene, ¿no? Absolutamente. Tuve también otra paciente, que la cito en el libro, que idealiza al marido. Me decía: fulana, pero bueno, si tu marido te pegaba era un desastre. Y dice: ay, doctor, un marido aunque pegue vale mucho. Y eso, pues sí, hay que respetar que esa especie de masoquismo
y que de idealización, que no la pegaba porque estaba mal, y lo contrario, ¿no? Personas que quieren pasar el duelo rapidísimamente, pero sí, a mí, vamos, el trabajo de posvención del suicidio me parece central, me parece que la debemos hacer siempre que podamos las personas que tratamos al suicida, que hay que asumir y compartir siempre que se pueda, que requiere el plural y que requiere también, siempre que se pueda, aceptar tanto esos terapeutas silvestres como esos contextos, ¿no?, de duelo, los kibbutz, la memoria pública, todo ese tipo de cosas. Y que en cambio tecnificar eso, pues las intervenciones en crisis, el trabajo de duelo, ese tipo de historias a mí no me... Pero bueno, debo ser muy heterodoxo en eso porque... Bueno, quizá no tanto, porque al final estás introduciendo una perspectiva comunitaria, también vale el contexto en el que están las personas, valen los amigos, valen otras... Y eso siempre lo tenemos que utilizar los terapeutas, aunque es cierto que si eres muy pontificador no lo puedes rechazar, ya tenemos ejemplos también. Bueno, mi siguiente pregunta, me has introducido lo del duelo, tiene que ver con el duelo, pero le vamos a dar un giro al asunto. Uno de los primeros casos de los que Guillermo habla en el libro, voy a dar el nombre porque está en el libro, y de los que a mí me impactó más cuando leí, es una señora que se llama Isabel Holguín. Esta mujer escribió un libro del que Guillermo habla, y claro, cuando cuenta los detalles de este libro que esta mujer escribió antes de suicidarse, que me recordaba el tema de Pavese, pero de otra manera, ¿no? Guillermo dice que se trata de una patobiografía, es decir, una biografía patológica, que el libro en realidad nos trae noticias de su viaje a la estación final. La estación final es el suicidio, pero como que el libro es una guía que nos ayuda a entender cómo llega a esa estación, ¿no? Y en algún lugar de todo ese relato Guillermo habla de pagar una deuda, que yo entendí que la deuda era de él. Ahora os voy a explicar por qué con esta paciente, ¿no? Y entonces lo ligué eso con que ahora mismo la Sociedad Española de Psiquiatría, la SEP, no sé si sabéis, está organizando un curso para psiquiatras. En la SEP, a diferencia de la EN, solo hay psiquiatras, ¿no? Son una parte de los colegas. Está utilizando un curso que es considerar psiquiatra como segunda víctima. Es decir, en la medida que se me ha suicidado un paciente, yo también soy una víctima de lo que le ha ocurrido, igual que los que hacen la posvención, de otra manera, pero también estoy afectado. Es un tema que se ocurre, ¿no? Entonces, el psiquiatra como segunda víctima. Entonces, me ocurrió pensar que el libro de Guillermo, ya que no es una síntesis ni una organización, bueno, de saber sí, pero no es un libro sobre ciencia, digo, pues igual Guillermo ha escrito un libro que tiene que ver con su propio duelo con esta paciente y los pacientes que se le han suicidado a él, ¿no? Que a todos nos cuestan bastante. Sí, bueno, lo de la Asociación Española de Psiquiatría me recuerda a un amigo que se estaba psicoanalizando y dejó inmediatamente el psicoanálisis cuando le interpretó que estaba más triste el fin de semana porque se alejaba del día de la sesión, ¿no? Desde luego que no creo que seamos tan importantes. Depende de lo que le cobrara, pero bueno. No, continuó luego en el psicoanálisis, simplemente cambió de analista. Entonces no crea que seamos víctimas. El texto, yo sí tengo, y había traído algunos casos en los que tengo duelo por algunas pacientes en un artículo que no es del libro, que se llama La utopía del preventor. Cuento el caso de una de las últimas pacientes mías que se suicidaron, la llamo Marifé, pero es por el maltrato. Es uno de esos casos que a una neurosis obsesiva se le hace todavía cirugía estereotáxica. Se siguen haciendo cirugías estereotásicas en las más prestigiosas clínicas, y cuento, es una historia larguísima. Os lo voy a dejar por si alguien, aunque está en la red y se pueden obtener. El caso de Isabel Holguín lo que plantea es una de las cosas que planteabas tú en el inicio, que es el suicidio racional. Isabel, aparte de poeta, en el libro salen unos versos de ella, tarda en cometer suicidio, se suicida, me pide que si la puedo orientar, le digo que no, que yo no. Luego tenemos una pregunta sobre eso. Bueno, pero el caso de Isabel tiene algunos versos, dice, no seré poeta, no seré suicida, ¿no? Como que duda continuamente un poco de eso, y lo que me plantea es lo del suicidio racional, ¿no? Yo era profesora de matemáticas, aparte de poetisa, Isabel. Y dice, a ver, la decisión racional un poco es la vida, da esta serie de satisfacciones y esta serie de dolores. A mí se me han sumado esta serie de dolores,
no me compensa las satisfacciones que me da la poesía, la música, lo que yo aprecio más, la decisión racional obviamente es que me debo suicidar. Si el balance hedónico es tan negativo como en mi caso, me debo suicidar. Pasó hace unos años donde ya empezaban, ¿no?, a aflorar, ya era legal, de hecho, el suicidio por motivos psíquicos en los países, me parece que en Bélgica y desde luego en Holanda. Y yo comento con ella algunos casos que me parecen realmente, tenebrosos, ¿no? En 3 casos, por ejemplo, una chica de 20 y pico años con un trastorno límite, una historia muy penosa, le conceden la eutanasia, un alcoholismo crónico y una depresión involutiva. Hay un libro que tiene muy mala fama, que es Seducidos por la muerte, que dicen que es de un... come hostias es mentira, es un psiquiatra norteamericano que visita Holanda y hace una evaluación muy negativa, que a mí me resulta importante en esa época para tratar con Isabel Holguín. Y otro caso que es el primer juicio que hay sobre suicidio asistido, que condenan a un compañero, un médico del derecho a morir dignamente. Es un caso que se da en Avilés, ayudan a una paciente de Valladolid que tiene un trastorno de personalidad límite, todavía no está la ley, van a un parador que hay en Avilés y le dan esos cócteles que dan ellos, le meten juicio y le condenan. Y me plantea Manuel Desviat, el que termina, que es amigo suyo, que si le puedo apoyar. Y primero le digo que sí y luego le digo que no. Y entonces en esas estamos, que yo estoy en contra del suicidio racional y de la ley de eutanasia por motivos psíquicos. Si dices que lo vamos a hablar luego, doy las razones o las doy ahora. No, era lo que tengo para hablar luego contigo, si quieres vamos ahora por ahí. Es un poquito la relación, el contrato terapéutico que estableciste con Isabel. Igual vamos a pasar eso. Tengo una pregunta que me ha insistido que se la tengo que hacer, que tiene que ver con existencialismo y psiquiatría, pero lo vamos a dejar para después y vamos a seguir un poquito con Isabel. Porque si he entendido bien, él en el libro menciona que estableció con ella un contrato terapéutico. Y sabéis que los contratos no solo son una cuestión económica, es un contrato de qué va a hacer ella, qué voy a hacer yo. Y se explicita, ¿no? Eso en psicoterapia es muy importante, como bien sabéis vosotros, muchos profesionales que estáis aquí. Entonces el contrato que establece Guillermo dice que la relación terapéutica va a estar fuera de cualquier expectativa de cura, es decir, no pretende que se cure Guillermo. Él como psiquiatra se compromete a no invadir la intimidad de la paciente, que ella no quería hablar de determinadas cosas, a no abusar de sus saberes de especialista, a no hurgar demasiado, también a llevar las visitas un poco a conveniencia de la paciente más que de él, y ayudarla a ventilar sentimientos insufribles. ¿Y qué ponía la paciente? Bueno, también a valorar el uso de fármacos, si en un momento determinado hace falta darlo, quizá no es todo el tiempo, pero puede haber un momento en que los puede utilizar, en qué momento de su proceso. ¿Y qué ponía la paciente? La parte del contrato de la paciente es: yo no te voy a pedir ayuda para llevar a cabo mi deseo suicida, no te voy a pedir esto, ni te voy a informar de ninguno de mis planes al respecto, ¿no? Entonces, claro, con el trasfondo de la eutanasia y del suicidio asistido, la pregunta que tenía yo para Guillermo es que nos hiciera un comentario ahora ético, es técnico, pero también es ético, sobre este tipo de contrato, porque digo, es que le puede sorprender a mucha gente porque es un contrato sin expectativa terapéutica. Es un contrato de sostener, no se sabe muy bien por qué, debe tener que ver con lo artesano, está ahí, ¿no? Entonces, háblanos de eso. Que es un contrato sin expectativas, ¿no? ¿O qué? Es un contrato que de alguna forma no tiene aspiraciones omnipotentes, ¿no? Ojalá hubiese podido curar a Isabel, ¿no? Lo que le digo es que la voy a acompañar, que le voy a dar
fármacos para lo que necesite, que la voy a escuchar y que no se trata tanto, ya digo, de una terapia en el sentido de que no hay nada que descubrir. Tenía una historia ya larguísima, de contactos con múltiples psiquiatras. He escrito algunos textos sobre tranvía de Madrid al que se pensaba tirar. Entonces esos acompañamientos, yo creo que la terapia no es solo, o al lado de la terapia hay ese otro tipo de práctica en la que nos tenemos que embarcar, que es el acompañamiento, el apoyo, la escucha sin muchísimas más pretensiones y eso. Y en el caso, ya te digo, de Isabel un poco es el contrato muy limitado, sabiendo de que no éramos ninguno de los dos personas muy optimistas como para tener eso. De hecho, luego la posvención, no se necesita hacer posvención del suicidio. El marido me escribió una carta bastante cariñosa dando las gracias y contándome un poco cómo había obtenido los fármacos, que era por internet, que había sido todo bastante dulce. ¿Quieres seguir? No tengo mucho. Bien. Sí, ¿no? Quería preguntarte directamente por qué estás en contra del suicidio asistido. Sí, bueno, igual es un poco largo, pero es que yo creo que cerrar entonces quería hacerla. Esa ecuación, ¿no? La decisión racional, parece impecable el discurso de Isabel, que es la decisión, hay estos dos. Lo que pasa es que es falso. No somos muy malos evaluadores de nuestros dolores, ¿no? Le dan un premio Nobel a uno que no es psicólogo, Kahneman, porque descubre de alguna forma lo desastrosos que somos evaluando nuestros dolores, ¿no? Kahneman, por ejemplo, con las colonoscopias, descubre que cuando le preguntan o no le hacen una colonoscopia sin anestesia de media hora y le sacan de golpe el colonoscopio y otro la misma media hora, pero lo sacan durante un cuarto de hora más lentamente. Hay muchos experimentos de eso. Meter en agua un cuarto de hora a dos personas iguales, que el sufrimiento es el mismo, el del cuarto de hora, pero a uno se la sacan de golpe del cuarto de hora y al otro se la van calentando, con lo cual sufre un cuarto de hora más 10 minutos de agua templada. Se elige mal, eligen siempre más dolor en vez de menos dolor, ¿no? Los recuerdos, lo mismo, quiero decir, cuando Kahneman estudia biografías de cómo lo ha pasado usted cuando tenía una colostomía y cómo lo ha pasado usted cuando le tocó la lotería. Los recuerdos, cuando se comparan con estudios reales, con observaciones, con un relojito que cada 10 minutos te preguntan ¿cuándo lo pasas mejor, el domingo o el martes que trabajas? Todo el mundo mejor el domingo que el martes que trabaja. Mentira, cuando se llama por teléfono ¿cómo lo está pasando usted? Si no vas a misa los domingos por la mañana lo pasas, te aburres muchísimo, ¿no? Entonces, somos muy malos evaluadores de los dolores. Entonces, en esa ecuación falla, por un lado, lo que sufrimos. Se pasa casi igual de bien si te ha tocado la lotería que si tienes una colostomía. No hay muchísimas diferencias según esos análisis de Kahneman. Luego los estudios así de los neurólogos, por ejemplo Damasio, que es el gran autor, ¿no? El gran autor de los procesos de secuestro, esos casos en los que no puedes mover más que los ojos, sufren mucho esas personas que serían los candidatos ideales, ¿no? Pues no, dice Damasio, todos los casos que ha tenido, que son casos libres de angustia, y que los héroes no son los que piden la eutanasia, no son los de mar adentro que influyen tanto, por ejemplo, en esta paciente de Avilés, sino para mí los héroes son los que aguantan, ¿no? Y como Luzón, como una... de alguna forma, porque me parece también que los que piden la eutanasia muchas veces están muy despistados. Mirad, por ejemplo, qué dice un señor al que le aplican la eutanasia hace poco.
Cuando con el mando Rottenberg bajó el respaldo del sillón, elevó sus piernas, cubrió su cuerpo con su manta favorita y pidió entonces que alguien abriera la ventana de la sala. Cuando le estaban inyectando, dijo... había pedido, dice, estaba convencida de que no moriría, sino que iniciaba un gran viaje. Me voy, no me muero, repetía una y otra vez. Su alma, afirmaba, saldría volando por ese pequeño ventanal que da una populosa calle de Ibiza. Podré ir a todos los sitios a los que no puedo acudir ahora, ¿no? Alguien al que conceden la eutanasia y está pensando en que no cesa su existencia, sino que su alma... Pues a mí me parece que está bastante cercana a un delirio, ¿no? Y que si realmente tiene esa falsa creencia, contribuir a ello no es muy sensato. Y finalmente, porque en ese texto de Seducidos por la muerte se ve un poco cómo aumentan cada vez más los casos, y ya no son casos de sufrimiento, sino casos de aburrimiento, ¿no? Viejos que de alguna forma no tienen tampoco una depresión muy profunda, sino que están cansados de la vida y creen que aplican esa ecuación del suicidio racional, ¿no? Y finalmente porque a los profesionales nos meten un tema de bioética de tipo 7,5 y vamos, difícilmente reparable. Ya también un caso. Bélgica absuelve de asesinato a 3 médicos por practicar eutanasia a una mujer, es decir, hay muchas denuncias porque son casos ambiguos. Este de Avilés le condenan al médico no va a la cárcel porque llega un ACPAN, pero la contraria también se cumple. Es decir, hay casos, recogía yo ahí un caso de una enferma joven que tiene un lupus, se compromete con su médico de cabecera que le va a practicar eutanasia, se raja al final y también la familia le procesa, dice, te procesa por practicar la eutanasia y por no practicar la eutanasia, porque como a las 7,5 tan malo es no llegar como pasarte, ¿no? Entonces, me parece que navegar en esa ambigüedad en una época como la que estamos, hay que ser muy precavido y de nuevo dejar al contexto, ¿no? A Freud seguramente le hizo eutanasia a su médico de cabecera, yo he ayudado a algún amigo a acabar, a sedarse, pero ese marco burocrático, ¿no? Ese horror de que te hacen un protocolo, no sé qué, lo resuelvan, ese mundo burocrático del que hablaba Ander a mí me horroriza, ¿no? Eso que la muerte esté protocolizada dentro de un sistema de garantías, de derechos, me parece, ya digo, que me haga quedar en la derecha, estoy dispuesto a asumir. No es la derecha, es un poco la experiencia, lo quería preguntar. Pero una cosa regida por el Estado, ¿no? Que es lo que me parece que más Creo que más vamos cosas a tener que parar, pues tenemos 15 minutos ya, por si alguien quiere del público comentar o hacer alguna pregunta, porque para ir abriendo el debate, ¿vale? ¿Qué opinas en el consuicidio, la labor de las organizaciones de parientes de gente suicidada? Sí, pues de nuevo yo creo que requiere el plural, quiero decir que es como las víctimas. Sí, las que están funcionando y las que van a funcionar, supongo, porque eso yo creo que tiene una expansión. Sí, yo creo que es eso, que un poco son, en mi opinión, agrupaciones un poco artificiales, ¿no? En el sentido de que si no hay suicidios, sino suicidios, no hay familias de suicidas, sino distintos pero que se organizan y que se reúnen y que se apoyan y que tienen una estructura funcional y que están aumentando en España, vamos. Sí, por eso lo relacionamos. Eso igual Ander sabe mejor, ¿no? La situación de la salud pública y en ese sentido las organizaciones de, suicidados o familias, o como lo queramos llamar. Sí, que ahí yo creo eso, lo que te quería comentar es que yo creo que hay peligros, aunque seguramente Ander igual lo sabe mejor, pero que homogeneizar los intereses de todas esas familias como si fuesen una cosa común, que a mí me parece falso, peligroso, ¿no?
porque siempre van a acabar pidiendo más derechos que los demás, ¿no? Quiero decir que en salud mental, cuando se dice que las de trastornos alimentarios tengan un espacio propio, que los de no sé qué, siempre acaba eso en un proceso de búsqueda de ventajas, ¿no? De mi grupo tiene más derecho que el tuyo a recibir asistencia pública, y de alguna forma yo creo que se acaba en un proceso de esos tan peligrosos, de búsqueda de ventajas, del discurso del freerider, del que busca, es mi opinión, que se parece al de las víctimas del terrorismo, todo ese tipo de organizaciones. A mí me parece que homogeneizan algo que es completamente heterogéneo. El consuelo que puedan obtener, yo creo que eso es absolutamente respetable, pero siempre diciendo que el suicidio no totaliza la vida, ¿no? Que hay vidas luminosas que han tenido un suicidio y que quedarse como familiar del suicida cuando han sido vidas, ¿no? Al que ese punto final da significado, me parece peligroso de alguna forma. No sé. Doctor Arrieta. Gracias por la palabra. Muchas gracias por la exposición. Tu tono de voz, que es un tono amable y cautivador. Y lo que pasa, yo tengo unos pocos menos años que tú, pero somos casi de la misma quinta. Creo que nosotros los psiquiatras atendemos fundamentalmente para suicidios. Los suicidios los atienden los forenses, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo casi frecuentemente son gente que hace un gesto político, pero que no es muchas veces con intención de matarse, sino de resolver, de influir sobre el ambiente, ¿no? Yo tengo una clasificación de suicidios que algunos la conocen, porque han trabajado con esto, que clasificaba los suicidios en eutanásico, psicótico y error de perspectiva, en el que el psicótico es cuando uno cree que el paseo de los marcianos se arroja por las ventanas, el eutanásico, el que alguien está en unas condiciones tan malas que prefiere matarse que seguir viviendo, y el error de perspectiva, cuando se lo digo al paciente que estoy intentando sugerirle que, no al psicótico, ¿no?, al que quiero que elija el error de perspectiva, porque creo que nadie se quiere matar si hay una salida, ¿no? Desde donde tú estás no ves salida. Si ves salida, la coges, ¿no? Y aquí hemos visto en España que ha habido un montón de algunos que les han desahuciado. Cuando ha llamado la puerta del desahucio se han arrojado por la ventana. Que hay una relación, ¿no? Pero ha habido miles y miles y miles de desahucios, que creo que es de las cosas peores que te puede pasar. Imaginarme ahora teniendo que ir a vivir fuera de la casa y con deudas, ¿no?, porque sería toda hipoteca, y la mayor parte de la gente no se ha notado, ¿no? Entonces, si hay la tarea que nos toca es eso, y luego si hay, a los psiquiatras hay una experiencia, uno recuerda a sus pacientes que se han suicidado, porque normalmente si trabajas en un sitio, la noticia de un suicidio impacta en la comunidad, impacta en el resto de pacientes y te lo comentan, ¿no? Entonces, sí es una de las experiencias que cuando un tanto por ciento de los pacientes psiquiátricos se suicidan, al psiquiatra siempre le queda un sentimiento de he hecho algo mal, que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, sí es verdad que tener un espacio para que el psiquiatra que se ve afectado en ese momento porque un paciente suyo se haya suicidado, tenga algún sitio donde hablar y sea eso algo ya así, me parece una cosa estupenda, ¿no? Y no he tenido casi experiencia en trabajo posterior de pacientes suicidados, ¿no? Los duelos, hice un estudio sobre los duelos, son pocos, y la mayor parte de la gente, los duelos patológicos, yo llamo, nuestra situación de duelo patológico era que ya daba el centro de salud mental, ¿no? Esa era la clasificación. Eran pocos y curiosos, ¿no? Hay
¿Más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque si no te voy a hacer la de existencialismo, si no quieres saber nada. Está deseando una pregunta que no ha salido todavía. No sabe. ¿No vais a hacer nadie nada? Sí. A ver, hay una parte en el texto de Guillermo que a mí me parece entender, porque casi he leído entre líneas, que podría esperarse de una cierta psiquiatría, supongo que más artesanal que otra cosa, bien practicada y bien sabia, una cierta profundidad y comprensión respecto a las preguntas del sentido, sobre el sentido de la vida. Entonces esto lo enlazo con la filosofía existencial, que sé que le guste, con la psiquiatría, y le pregunto por Jaspers. Jaspers es, como sabéis vosotros, es un filósofo existencial que primero fue psiquiatra, que anduvo ahí transitando en uno y otro y que tiene una obra auténticamente importante sobre la psiquiatría, de las más importantes, yo creo, para la psiquiatría moderna. Y entonces le pregunto, Guillermo, ¿tú cómo Jaspers ves en esta corriente filosófica del existencialismo alguna aportación relevante a la psiquiatría? Porque Jaspers sí la vio. Y por extensión de eso alguna aportación al suicidio, ya sea como contenido doctrinal o ya sea como método, como forma, como actitud, ¿no? Notado como contenido. ¿Tú crees que hay algo o no hay nada? Esta es una pregunta que estaba esperando. Sí. Hombre, Jasper, todos los mayorinos, ¿no?, conocemos los textos que se han olvidado, los de la DSM, ¿no? Desarrollo, proceso, ¿no? Explicar, suicidios explicables en la clasificación que tú, ¿no?, contabas, la perspectiva sería comprensible, explicable, desarrollo, proceso. Y bueno, eso lo sabemos todos y no querría yo insistir, él es un gran maestro y me parece que de alguna forma su conocimiento es importante. No, lo que me interesaba a mí es su biografía. La biografía de Jasper es apasionante porque él no se suicida por meses, tiene el cianuro preparado, su esposa es judía, los van a deportar a un campo y los dos llevan en el chaleco, a pesar de que son muy religiosos, el cianuro para suicidarse. Y están mirando en el mapa cómo llegan los chicos del maíz, el ejército norteamericano, que para, si no llega a tiempo y los mandan al campo, o tomarse cianuro, ¿no? Están en lo que yo llamo la corte del profesor Weber, ¿no? Max Weber es el maestro maestro del mundo, de Europa, cuando Felipe González decide cambiar, ¿no? Tenía una pregunta sobre Max Weber también para él. Su discurso. Que creo que no vamos a hacer. Déjale por lo mitad. Sí, Jasper es un gran admirador, ¿no? Cree que Weber es el gran pensador superior a Darwin y que de alguna forma, conociendo el suicidio desde dentro, conociendo a Max Weber, deciden de alguna forma el destino del psicoanálisis en los medios académicos, ¿no? Jasper y Max Weber reciben la visita de Otto Gross, ¿no?, el psiquiatra de la izquierda freudiana en Heidelberg, que llega a Heidelberg y aquella corte, ya te digo, están todos los grandes pensadores, como un ángel de Pasolini, ¿no? Se folla todo lo que se mueve. Cuentan en la biografía de Max Weber como Otto Gross dice que de alguna forma el peor pecado es la represión, que hay que reprimirse. Y Jasper y Max Weber, bueno, de hecho le rechazan un artículo para la revista de sociología, y desde entonces Jasper es un enemigo radical del psicoanálisis, en el sentido no de que sea un mal método terapéutico, sino de que es malo para la moral, ¿no? Tenía una cita en un artículo que se llama Liberales, Libertarios, Max Weber frente a Otto Gross, que dice cómo de alguna forma el psicoanálisis remite todo al bienestar psicológico, ¿no? Dice, se puede ser cobardes, pero para no tener fobias, sí, según el psicoanálisis se puede ser cobarde. Max Weber y Jasper desarrollan justo lo contrario, ¿no? La teoría de los tipos ideales, es decir, hay que cumplir, ¿no?, con la ética de la responsabilidad, y si eso es malo para la salud mental, pues que lo sea. Al tiempo son esas personalidades justas, ¿no? Max Weber, que rechaza a ese Otto Gross que le revoluciona todo el gallinero de Heidelberg, defiende luego, cuando le tratan de quitar los hijos a la mujer de Otto Gross, se va a la comuna en la que vive y lo defiende como
caballero liberal que es, ¿no? Pero de alguna forma, junto a ese saber sobre el suicidio y esa justificación del suicidio eutanásico que tú decías antes, ¿no? Max Weber luego desarrolla Jasper desarrolla un poco la teoría de la culpa alemana, ¿no? ¿Por qué esos suicidios que a mí me han impresionado de los mejores de su generación, ¿no? ¿Por qué Primo Levi se suicida y el monstruo que estaba en el campo no nos evita el trabajo de ahorcarlo, ¿no? ¿Por qué Bruno Bettelheim se suicida sobreviviendo allí y en cambio esos monstruos no se suicidan? Y en la culpa alemana yo creo que desarrolla un poco esa teoría del daño irreparable, ¿no? Hay un daño en el que determinadas personas no tienen otra salida, han visto el infierno tan cercano, se han considerado tan dañados que no hay salida. Y en ese sentido el existencialismo, como preguntaba Ander, yo creo que sí tiene mucho que decir, ¿no? Mucho que decir frente a la sociobiología, que con eso a lo mejor podíamos acabar. La sociobiología se atreve a esa cita famosa que tú decías al principio de Albert Camus, ¿no? Hay un texto de Wilson, que es el gran teórico del neodarwinismo, que la tenía preparada, pero es largo. Si os fiáis de mí os lo cuento. Viene en sociobiología y dice: la pregunta de Albert Camus, si la vida tiene sentido, si el suicidio es una solución que debamos tener, ya está contestada. Los homínidos que se la hicieron y contestaron con dudas no han sobrevivido, ¿no? La evolución ya ha dado respuesta a esa pregunta que hace Albert Camus y la ha excluido del repertorio de conductas. El suicidio es de alguna forma o una enfermedad de base genética o el síntoma de una enfermedad, ¿no? Es el gran aporte que los psiquiatras de orientación biológica yo creo que olvidan y que daría razón, ¿no? a esos planteamientos biologicistas que de alguna forma ellos olvidan. Tratamientos que vienen en la DSM, las primeras DSM, si supiesen un poco de teoría anterior, la referirían a López Ibor, ¿no? Cuando escribe sobre las neurosis como enfermedades del ánimo. Es el primero que dice que el hombre de los lobos, el gran paciente de Freud, era un depresivo que si le hubiesen largado anafranil lo hubiesen curado. Entonces, entre existencialismo y neobiologicismo o neodarwinismo, parece que está la gran pelea de la psiquiatría de nuestros días, y van ganando por goleada, vamos perdiendo los existencialistas, y por eso me parece importante recordar esas figuras de Jasper, de Max Weber, esas figuras a las que debemos respeto, y moderar, ¿no? Ese saber pontificio que tienen Wilson y los neodarwinistas, que invaden, ¿no?, toda la ciencia. Bueno, antes de acabar, solamente una cosa. Guillermo y yo hemos convenido, se nos han quedado preguntas pendientes. Él escribe, yo también un poco, entonces va a contestar por escrito todas las preguntas que nos quedan y vamos a intentar de alguna manera publicarlas, que seguro que encontraremos una cosa. O sea que además de la filmación que queda aquí, espero que dispongamos de un texto completito en pocas semanas, ¿de acuerdo? ¿Qué podréis leer? Quería cerrar un poco con una... Me ha recordado con Améry, con el superviviente de un campo de Auschwitz, ¿no? Améry escribió un libro sobre el suicidio, ¿no? Porque él decía, bueno, en otro libro, creo que tú también lo habrás leído. Levantar la mano sobre sí mismo. Entonces él hablaba sobre que había que hacer un libro sobre el suicidio, ¿no? Para hablar del suicidario, un abecedario del suicidio, ¿no? Y estaba en una entrevista, le preguntan, él comenta con su mujer: ¿sabes lo que me ha preguntado una persona, un chico del público? Dice, me ha preguntado, si tanto escribo del suicidio, ¿por qué no me he suicidado ya? ¿No? Y la mujer le dice, ¿qué le contestaste? Y dice, pues paciencia. La procrastinación para esto sirve, ¿no? Entonces, me parecía como bastante, como sacó Améry, me ha recordado, ¿no? Al final se suicidó, ¿no? Pero paciencia, ¿no?
Y bueno, pues eskerrik asko etortzeagatik, eta bueno, aquí acabamos, ¿vale? Con ellos. Continuará. Continuará.